right, today I just want to go over the process of dialogic reading, and basically it's just the process of reading with your child, but more like a conversation rather than just reading the words. Hoy vamos a ir sobre los procedimientos de cómo leer con su niño y es más bien un procedimiento de cómo leer en conversación. And the reason that we're doing this study is to see if reading with your child improves their vocabulary skills. Una de las razones que estamos haciendo este estudio es para ver si leer con sus niños aumenta el vocabulario. And what the goal is, I want you to read only in Spanish with your children at home during this process. El objetivo es que solamente queremos que lea con su niño en español en la casa durante este proceso. However, we have assessed your children's vocabulary skills in English and in Spanish, and we'll do it again at the end of the study in both English and Spanish. Sin embargo, hemos hecho unas pruebas en español y en inglés antes de comenzar el estudio y se volverán a repetir al finalizar el estudio. All right, so what I want to do, each of you will get a little backpack that has a folder in it. And this will you'll know this came from me when you see the backpack at home, and it'll have this little binder in it, and it just has a list, and it just, for you to put the book title, the date you read it, and I at least want it 3 times a week. Ustedes van a recibir una mochila como esta, y tendrá la mochila adentro un cartapacio y un libro. Y en el cartapacio tiene una tabla donde usted va a escribir el título del libro que leyó, la fecha y sus iniciales. And then inside, it's just kind of some reminders or some hints of how to do the process of dialogic reading. Go ahead. I'm sorry. Adentro va a tener instrucciones del proceso de cómo leer lectura dialógica con sus niños. And what I'll do is I'll stick a different book each week in the binder. Lo que haré cada semana es incluir un libro diferente dentro del cartapacio. And then we can put some sticky notes on each page to kind of give you some ideas. I don't want you to do exactly what the script says. I want you to use your language. Y también pondremos unos pequeños anotaciones para ayudarle a usted como guía de cómo leer, pero queremos que usted lo haga en su conversación natural. Okay. So what we'll do first is I'll go through this book and kind of show you the process of, I won't read the whole book, but I just want to show you basically the difference in just reading word for word and using dialogic reading. Lo que haré en este momento es darles un ejemplo de cómo hacer la lectura dialógica con el libro. Okay. So, for example, this book is about animals. And I'll show you, like, for example, the first page, it has like a little barnyard scene. Por ejemplo, este libro es sobre animales y en la primera página tiene una fotografía de los animales de la granja. Okay, so for example, on this one I might say, what do you see? Por ejemplo, en esta yo podría preguntar, ¿qué ven? Where do you think they are? ¿Dónde creen que están? The cow says, moo. La vaca dice mu. And the cat says, meow. Y el gato dice miau. They're on the pasture. Están en el pastizal. Okay, so you see each page has English and Spanish words, but I only want you to speak in Spanish the whole time that you're having the conversation. Ven que en cada página tiene las palabras en español y en inglés, pero solamente quiero que conversen y le hablen a sus niños en español. Okay, so you'll see this page is a little different because it has actually some action on it. Esta página es un poco diferente porque tiene diferentes acciones. Okay, for example, for this one, instead of just saying cat, I want you to say, the bear is pouring the cat some milk. En esta, en vez de solamente mencionar el gato, quiero que ustedes digan, el oso le está sirviendo leche al gato. What is the bear doing? ¿Qué está haciendo el oso? Why is the bear pouring milk? ¿Por qué el oso está sirviéndole leche? When do you drink milk? ¿Cuándo tú tomas leche? What does the cat say? ¿Qué dice el gato? Look at the colors of the cat. Mira los colores del gato. I see orange and white. Veo anaranjado y blanco. Okay, and then, is this cat happy?
¿Está este gato feliz? Why do you think he's happy? ¿Por qué crees que está feliz? So you kind of get the idea is I'm just not saying word for word, but I'm just really talking. And like I said, this script is here only if you go blank. I really don't want you to use it because I want you to use experiences that are related to your life. Quiero que utilicen, no que vayan palabra por palabra lo que yo estoy diciendo, quiero que utilicen el libreto solo como una guía, pero quiero que también ustedes sean espontáneos en su conversación. And so the gist is that you ask questions about the page. La idea es que hagan preguntas sobre la página y la lámina. You might do open-ended sentences so that they finish the sentence for you. Pueden hacer oraciones abiertas para que los niños terminen la oración por usted. Have the child relate it to something in their lives. Haga que las preguntas o los comentarios estén relacionados con algo que los niños puedan relacionarse o asocien con su vida. And then eventually you want the child to retell the story to you. Y eventualmente ustedes quieren que el niño pueda decirles la historia a ustedes. And you'll see they're super short books. I mean, and they're just a page apiece. Y pueden ver que son libros muy cortos, tienen una página So, a la vez. so at the end you can just ask the child, will you be the teacher now and you read the book to me, and hope that they will incorporate the vocabulary that you used with them. Al finalizar pueden preguntarle al niño si desean ser el maestro y que por favor haga lo que usted hizo o que finalice la historia por usted. And remember, kids don't get bored when they hear the same book 3 times, even though we do. Y recuerden, los niños no se aburren al escuchar la historia 3 o 4 veces. Los adultos lo hacemos, pero ellos no. They like to hear the same thing over. They want to learn it, so they want to hear that same thing over and over. Ellos desean aprender, así es que les gusta escuchar la historia más de una vez. And it's appropriate to get your older kids to help with this. Y es apropiado también que incluyan a los hermanos más grandes en esta historia, en esta lectura. And so, do y'all have any questions about the process? Did it explain, or do you have any questions? ¿Tienen preguntas sobre el proceso? All right, I will put this link on YouTube so that you can access it and watch it. Well, I'm going to stop that.